Bienvenido a Confesiones Ardientes. Aquí encontrarás 3 videos nuevos cada semana. Prepárate para relatos emocionantes, extraídos directamente de Reddit. Vamos a empezar. Mi sobrino entró a mi habitación mientras yo estaba durmiendo. Hola, soy Laura. Tengo 27 años y como podrás imaginar, tengo una historia que contar. Pero antes de entrar en detalles, permíteme presentarte a los personajes principales de esta historia. Primero está Gabriel. Él es mi novio, un chico increíblemente dulce y amoroso. Llevamos 2 años en una relación y aunque a veces discutimos, como cualquier pareja en general, nos llevamos muy bien. Gabriel es un hombre con una sonrisa que puede iluminar toda una habitación y su risa es contagiosa. Es un buen chico y eso es lo que más me importa. Luego está Mateo, mi sobrino. Tiene 18 años y es un joven inteligente y enérgico. Su madre, mi hermana, falleció hace un año y desde entonces se ha quedado conmigo. He asumido la responsabilidad de cuidarlo. Y aunque a veces puede ser desafiante, quiero lo mejor para él. Ahora, déjame contarte cómo sus vidas y la M se entrelazaron en un giro que ni siquiera vi venir. Gabriel y yo comenzamos nuestra relación con la emoción típica de cualquier pareja nueva. Todo era emocionante, lleno de sorpresas y aventuras. Nos enamoramos perdidamente y por un tiempo parecía que nada más importaba. Pero con el tiempo, como suele suceder en cualquier relación, la novedad comenzó a desvanecerse. La pasión se convirtió en comodidad y la chispa inicial comenzó a disiparse. No me malinterpretes. Gabriel sigue siendo increíble y lo amo con todo mi corazón. Pero sentíamos que algo faltaba. Esa emoción inicial ya no era tan intensa. Ambos trabajábamos mucho y nuestras vidas se habían vuelto rutinarias. Mateo, por otro lado, era una fuente constante de energía y diversión. A pesar de su juventud, compartía una afinidad especial. Conmigo, reíamos juntos, compartíamos secretos y teníamos conversaciones profundas. A menudo, Gabriel tenía que viajar por trabajo y durante esas ausencias, Mateo y yo pasábamos tiempo juntos. Era como si estuviera llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Fue en uno de esos momentos, cuando estábamos solos, que comenzó a suceder algo más. Sentí una chispa, una conexión especial que iba más allá de ser tía y sobrino. Noté que Mateo también sentía lo mismo por la forma en que me miraba, con esa mirada intensa y profunda, que parecía querer pedirme algo. Después de ese momento, en el que noté la mirada, de las cosas comenzaron a cambiar cada vez que Gabriel se iba a trabajar, y nos quedábamos solos en casa. El ambiente se volvía más tenso, más cargado de algo que no podía definir con palabras. Mateo se volvió más atento y cercano. Cada vez que me agachaba para recoger algo o me daba la vuelta, sentía su mirada sobre mí. Era una sensación intimidante, un escalofrío, recorriendo mi espalda, y lo que me desconcertaba aún más era que no sentía la necesidad de apartar la mirada de la suya. Parecía que cada conversación, cada interacción tenía un matiz diferente. Reíamos como antes, pero ahora la risa estaba cargada de un significado oculto, una conexión que ninguno de los dos se atrevía a explorar abiertamente. Lo más desconcertante era que Mateo ya no parecía un niño, sino un hombre. Su voz tenía un tono más profundo, su cuerpo lucía más definido, y sus ojos estaban llenos de deseo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía estar entrando esta atracción prohibida hacia mi propio sobrino? Nos acercábamos y nos alejáramos de la inevitable colisión. Intentábamos ocultar lo que estaba sucediendo, sabiendo que era incorrecto en todos los sentidos. A veces nuestras conversaciones se volvían incómodas, nuestros silencios incómodos. La tensión crecía día a día. A veces, nuestros roces casuales se volvían más íntimos. Un roce que duraba un poco más de lo necesario. Un abrazo que duraba más de lo que debería. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que este juego secreto podría arruinar nuestras vidas. Pero la atracción era irresistible. Cuando Gabriel se iba a trabajar y Mateo y yo nos quedábamos solos en casa, la tensión aumentaba. Cada momento se convertía en una oportunidad para que nuestros encuentros se desbordaran. Incluso cuando intentaba ignorar lo que estaba sucediendo, sentía sus ojos fijos en mí constantemente. Una de las cosas que más me inquietaba era la sensación de ser observada mientras dormía por las noches. Cuando me iba a la cama, sentía esa mirada intensa que parecía seguirme, incluso en mi habitación. ¿Cómo era posible eso? Mi sobrino observándome mientras dormía, y luego hubo una vez
que marcó un antes y un después en la casa. Estaba en la ducha ajena al mundo exterior, cuando de repente la cortina fue bruscamente apartada, me quedé paralizada, y ahí estaba Mateo con una expresión de sorpresa en su rostro como si hubiera entrado por accidente. «Lo siento». «Laura no sabía que estabas aquí», dijo rápidamente retrocediendo y cerrando la puerta tras de sí, pero algo en su mirada me decía que no había sido un accidente. Había sido hecho secretamente en el momento justo, y eso solo aumentaba la tensión entre nosotros. Cada vez que hablaba con Mateo, sus ojos seguían mirándome, y no era solo una mirada, era una mirada cargada de deseo, una mirada que me hacía sentir como si estuviera ardiendo por dentro, era como si sus ojos supieran algo que yo misma estaba tratando de ignorar. Mateo pasaba cada vez más tiempo hablando conmigo. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más íntimas. Era como si supiera exactamente qué decir para mantenerme cautiva. Mis sentimientos por Mateo se volvían cada vez más confusos por un lado. Aunque era mi sobrino, sentía atracción por él. Un deseo que me consumía. Por otro lado, estaba mi novio Gab, a quien nunca le había sido infiel. A veces pensaba en poner fin a todo esto, en hablar con mi sobrino y acabar de una vez por todas. Pero también había un deseo dentro de mí, algo que me pedía que continuara, algo que me hacía quedarme en este peligroso juego. Así que aquí estamos avanzando en mi historia, y las cosas se están complicando más peligrosas. Un día, mientras Gabriel estaba en el trabajo, Mateo y yo estábamos solos en casa. El ambiente estaba cargado de como siempre. Pero esta vez algo en el aire era diferente, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea peligrosa. Estábamos en la cocina, yo preparando el almuerzo y él cerca de mí. Mateo comenzó a coquetear de manera descarada. Era un juego peligroso al que ninguno de los dos parecía dispuesto a renunciar. «Laura, tienes una forma increíble de cortar las verduras», dijo Mateo con una sonrisa traviesa. Traté de mantener la compostura, de no ceder a sus avances, pero en ese momento me sentí deseada. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que tenía a Gabriel, a quien amaba. Pero algo en la atracción que sentía por mi sobrino Mateo era irresistible. «Mateo, deberíamos parar», dije en voz baja. Pero mis palabras sonaron más como una invitación que como un rechazo. Se acercó lentamente a mí, sus ojos fijos en los míos. Su mano rozó la mía mientras sostenía el cuchillo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y adrenalina. «Laura, no puedo evitarlo», murmuró, y su cálida respiración rozó mi piel. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Sabía que estaba cruzando una línea que no debería haber cruzado, pero mi resistencia se desvanecía. Cada parte de mi cuerpo estaba en conflicto. Y antes de poder pensar con claridad, nuestros labios se encontraron. Fue un beso apasionado, lleno de deseo y anhelo. Sabía que estaba traicionando a Gabriel, que estaba poniendo en riesgo todo lo que tenía con él, pero en ese momento no podía pensar. Con claridad, nos besamos intensamente. Mis manos se aferraban a él, y sus brazos me rodeaban con fuerza. Éramos dos almas perdidas en el calor de la pasión, sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Finalmente nos separamos jadeando y con los ojos llenos de deseo. Miré a Mateo con el corazón latiendo fuertemente y supe que no había vuelta atrás. «Esto está mal. Mateo, no podemos seguir así», susurré. Pero mis palabras sonaban vacías, como si no creyera realmente lo que estaba diciendo. Él asintió con la cabeza, pero su mirada ardiente seguía fija en mí. «Lo sé, Laura, pero no puedo evitarlo», y su voz temblaba con la misma intensidad que sentíamos. Esa tarde nos alejamos el uno del otro, conscientes de que habíamos cruzado una barrera de la cual no había vuelta atrás. La tensión en el aire era aún más densa. La culpa nos pesaba, pero al mismo tiempo la atracción nos mantenía unidos como imanes. Esa noche, cuando Gabriel regresó a casa después de un largo día de trabajo, todo parecía normal. A primera vista, la mesa estaba puesta. La comida humeaba y el delicioso aroma llenaba la pequeña cocina. Laura y Mateo estaban sentados a la mesa conversando, mientras esperaban la llegada de Gabriel. Sin embargo, para mí esa noche no era normal en absoluto. Había algo en el aire, un peso invisible que llevaba la atención de lo que había sucedido entre mi sobrino Mateo y yo. Mientras miraba a mi sobrino, intenté mantener la calma y ocultar cualquier signo de nerviosismo.
Mateo, por su parte, actuaba con total naturalidad como si nada hubiera pasado. Gabriel llegó cansado pero con una sonrisa en su rostro, al verme a mí y a su amado sobrino. Mateo, los tres nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos la cena durante la comida. Gabriel compartió anécdotas de su día en el trabajo y yo intenté unirme a la conversación. Aunque mi mente estaba en otro lugar cada vez que intercambiaba miradas con Mateo, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había algo prohibido, excitante y peligroso en lo que estábamos haciendo, y ambos éramos conscientes de ello. Luché por mantener la compostura, pero mi corazón latía descontroladamente cada vez que Gabriel nos miraba. Gabriel, ajeno a lo que estaba sucediendo bajo nuestro propio techo, seguía hablando y riendo sin sospechar nada para él. Teo era como un hermano menor, un niño que necesitaba cuidado y orientación. No podía imaginar que mi confianza se estaba desmoronando en silencio. La cena transcurrió en un ambiente incómodo, con silencios incómodos y risas forzadas. Mateo y yo estábamos atrapados en una red de secretos y deseos que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Ambos deseábamos que la cena terminara pronto para poder retirarnos a nuestras habitaciones y alejarnos de esta tensión insoportable. Finalmente Gab terminó su cena y se levantó de la mesa. «Bueno, chicos, estoy agotado. Me voy a acostar temprano esta noche», anunció mientras se dirigía hacia su habitación. Mateo y yo asentimos nerviosamente y nos apresuramos a recoger los platos y limpiar la mesa cuando nos quedamos solos en la cocina. Mateo y yo nos miramos sabiendo que este era el momento de hablar sobre lo que había estado sucediendo entre nosotros. Comencé a lavar los platos tratando de encontrar las palabras adecuadas para abordar la situación. Finalmente, Mateo rompió el silencio. «Laura, necesitamos hablar de esto», dijo, sinceramente. «No podemos seguir fingiendo que no está pasando nada». Suspiré y dejé el plato que estaba lavando. Me volví hacia Mateo con una mirada de angustia en mis ojos. «Lo sé, Mateo. Esto es un lío, un gran lío. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos». Mateo se acercó a mí y tomó mis manos. «Laura, sé que esto es complicado, pero no podemos ignorar lo que sentimos. El uno por el otro. Ambos sabíamos que no. Sería fácil, los riesgos eran altos y las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero ya no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. La noche había llegado a su fin, pero las cosas apenas comenzaban esa noche. Después de la incómoda cena con Gabriel y Mateo, me encontraba en mi habitación sola con mis pensamientos. La tensión en el aire aún perduraba, y mi mente estaba llena de conflicto y duda. Me acosté en mi cama mirando el techo mientras trataba de procesar todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Mis emociones estaban en caos. Por un lado sentía un poco de culpa por lo que había ocurrido entre Mateo y yo. Sabía que estaba traicionando la confianza de Gabriel, el hombre al que amaba y con quien había compartido estos últimos años. Pero por otro lado no podía negar la intensa atracción que se sentía por Mateo, una conexión que había crecido incontrolablemente mis pensamientos. Se volvieron hacia Gabriel. No soportaba la idea de hacerle daño de la forma en que lo estaba haciendo. Él confiaba en mí, y estaba traicionando esa confianza de una manera que ni siquiera podía imaginar. Me pregunté si alguna vez descubriría la verdad, si sería capaz de perdonarme si lo hacía. Mateo también ocupaba mis pensamientos, era mi sobrino, y aunque ya no era un niño, la diferencia de edad entre nosotros hacía que esta atracción fuera aún más complicada. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Cómo llegué a tener este deseo con mi propio sobrino? No quería arruinar su vida, ni la relación que tenía con Gabriel. Luego, a la mañana siguiente, Gabriel se fue a trabajar como lo hacía todos los días. Estaba acostada de costado sintiendo el calor de las sábanas envolviéndome cuando de repente, unas manos suaves me abrazaron delicadamente. Mi primera reacción fue pensar que era Gabriel, mi novio que había regresado inesperadamente del trabajo, pero cuando volví la cabeza para mirar, me encontré con los intensos ojos de Mateo, mi sobrino a centímetros de los míos. La sorpresa me invadió, y por un instante no supe cómo reaccionar. Mi corazón latía rápidamente y mi mente estaba atrapada y llena de emociones. Quería decirle a Mateo que saliera de mi cama, que esto era incorrecto e inapropiado, pero algo dentro de mí se resistía. Una tensión cargada de deseo flotaba en el aire, y ambos parecíamos estar bajo el hechizo de una atracción imposible de ignorar.
Mateo se acercó lentamente, sus labios encontrando los míos en un beso suave pero intenso. Fue como una chispa eléctrica que encendió la pasión. En ambos las palabras eran superfluas. En ese momento, nuestras bocas hablaban el lenguaje del deseo que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Lo que comenzó con un beso rápidamente se convirtió en un deseo desenfrenado. Nos dejamos llevar por la marea de nuestras emociones y las inhibiciones se desvanecieron. Nuestros cuerpos se acercaron aún más, y fui abrumada por la intensidad del momento. La habitación parecía más pequeña. El tiempo se dilató, y solo Mateo y yo existíamos en ese instante. La pasión nos consumió, y nuestros cuerpos se entrelazaron en un frenesí de deseo. Era un territorio prohibido, un secreto que compartíamos en silencio. Cada caricia, cada beso era un grito silencioso de necesidad y anhelo. Por ese instante dejamos de ser Laura y Mateo, tía y sobrino, para convertirnos en dos almas perdidas en un mar de pasión. La voz de la razón intentaba abrirse camino en mi mente, recordándome lo que estaba en juego, la traición que estábamos cometiendo y el daño que esto podía causar. Pero el ardiente deseo que ardía entre nosotros era abrumador, y la razón se desvaneció en el calor del momento. Finalmente, cuando el fuego de la pasión se apagó y nuestros cuerpos se separaron. Estábamos exhaustos y sin aliento. Miré el techo tratando de comprender lo que había sucedido. La habitación estaba cargada de un incómodo silencio, y ambos éramos conscientes de que habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber cruzado. Mateo rompió el silencio con una mirada llena de culpa y arrepentimiento. En sus ojos susurró mi nombre en un tono apenas audible, como si estuviera buscando perdón, o algo más. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, incapaces de salir. Mi mente se llenó de una abrumadora mezcla de emociones. Culpa, vergüenza, miedo y deseo. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal en todos los sentidos, que había traicionado la confianza de Gabriel y dañado nuestra relación familiar de una manera irreparable. Con un profundo suspiro, Mateo salió de la cama y comenzó a vestirse en silencio. Ambos éramos conscientes de que no podíamos retroceder y deshacer lo que acababa de suceder, pero ahora cargábamos con el peso de nuestras acciones. Cuando finalmente salió de la habitación, me quedé sola, sintiendo que todo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mientras miraba el techo, me di cuenta de que todo había cambiado irrevocablemente. Las consecuencias de lo que habíamos hecho se extenderían como una sombra sobre nuestras vidas, y no había vuelta atrás. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo iba a lidiar con Gabriel? ¿Cómo podríamos seguir adelante como familia después de lo que habíamos hecho? Y lo más importante, ¿cómo íbamos a lidiar con la culpa que nos perseguiría a partir de ahora, después de esa intensa y apasionada mañana? Con Mateo supe que debía tomar una decisión. Mi mente estaba llena de preguntas. No quería perder a Gabriel, mi novio, la persona que había estado a mi lado durante tanto tiempo, pero también era consciente de que lo que había sucedido con Mateo no podía continuar así. No podíamos permitir que esa situación se repitiera. Después de que Mateo saliera de la habitación, me quedé sola con mis pensamientos, y un nudo en el estómago. Sabía que tenía que hablar con él, poner fin a esta situación que había surgido entre nosotros, y encontrar una solución a este problema que amenazaba con destruirlo todo. Después de pensar en la situación durante horas, tomé una decisión. Sabía que tenía que hablar con Mateo y poner fin a lo que había comenzado. No podíamos permitir que nuestra relación siguiera por este camino peligroso. Necesitaba proteger mi relación con Gabriel, la persona a la que amaba, y con la que quería compartir mi futuro. Así que esa tarde, cuando Gabriel salió a trabajar como de costumbre, me senté con Mateo en la sala de estar. El ambiente estaba, y ambos éramos conscientes de que se avecinaba una conversación difícil. Traté de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a Mateo que esto no podía continuar, que necesitábamos poner fin a lo que había sucedido entre nosotros. Mateo, necesito hablar contigo, comencé, y su mirada se llenó de preocupación mientras asentía. ¿Qué sucedió? Esta mañana fue un error. No debería haber sucedido. Y sé que tú también lo sabes. Esto no está bien, y no podemos seguir por este camino. Mateo miró hacia abajo y pude ver la culpa en sus ojos. Lo siento. Laura no debería haber permitido que esto sucediera. Suspiré y continué. Mateo, sé que eres un adulto y tienes tus propios deseos y sentimientos, pero también eres mi sobrino y yo soy tu tía. Esto es inapropiado y está mal.
No solo estamos poniendo en peligro nuestra relación familiar, sino también mi relación con Gabriel. Mateo asintió tristemente y supe que oía la gravedad de la situación. Tienes razón. Laura, esto no debería haber sucedido. No quiero causarte problemas. Me alegra que lo entiendas. Respondí sintiendo un alivio momentáneo. Mateo, te pido que salgas de esta casa, ve a casa de tu otro tío. Sé que te recibirá con los brazos abiertos. Desde allí la universidad estará más cerca para ti, y podrás seguir adelante con tu vida. Mateo asintió nuevamente. Esta vez, con determinación, lo entiendo. Laura, lo haré. Sabía que esta era la única solución posible, no quería hacerle daño a Gabriel, y tampoco quería que la sombra de lo que había sucedido entre Mateo y yo continuara persiguiéndonos. Después de esa conversación, Mateo empacó sus cosas y se fue a casa de su otro tío. Cuando Gabriel regresó del trabajo, le dije que Mateo se había ido a casa de su otro tío, porque la universidad estaba más cerca de allí. Oculto la verdadera razón detrás de su partida sin querer lastimarlo ni destruir nuestra relación, y así Gabriel y yo continuamos nuestra vida juntos. Con el tiempo, el episodio con Mateo se convirtió en un recuerdo distante y doloroso. A pesar de la culpa que seguía persiguiéndome, supe que había tomado la decisión correcta al poner fin a esa relación con mi sobrino. Con esto, concluimos otra historia intensa aquí, y si quedaste tan intrigado como yo, comparte tus opiniones en los comentarios, dale like y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias candentes que están por venir.